La gente de inteligencia que opera para los el gobiernos. gobierno nada más. Pero justamente el problema es que las instituciones argentinas no funcionan y no tienen autonomía. Néstor, Cuando así funciona para un gobierno, hace lo que el gobierno le pida, lo que sea. Cuando la gente plantea, independientemente de si, como dice no de Pedro, ¿cómo se llama? Lo que vimos recién. Laura Alonso. Era Laura Alonso. Grabois. Independientemente del perfil socioeconómico y demográfico de esa plaza, lo que sí es cierto es lo que hay en la sociedad. Y por eso el tema de la corrupción. La corrupción realmente no crece como en otros países o no está presente como en otros países, primero por nuestra propia historia y después porque los bolsones de impunidad están reforzados, ¿sí?, por una sociedad que no reclama. Nadie se le mueve un pelo, a nadie se le mueve un pelo en este país, cuando en pronto uno ve evidencia. No hace falta que pase la justicia, hace falta ver funcionarios, ¿sí?, que vivían en 50 metros cuadrados y de resulta que no se sabe cómo, pero con su salario público pasaron a 5.000. Entonces, ¿qué hace la sociedad? ¿Sí? ¿Rechaza como en otros lugares? Porque hay bolsones importantes que, digamos, le ponen freno, digamos, a la impunidad. Esto no existe. Sí. A nosotros nos encanta el exitismo y entonces yo me acuerdo en la época de Menem, ¿no?, donde pronto que estaban de moda las 4x4 color negro, todo el mundo tenía todos los funcionarios tenían 4x4, no tenían campo, no tenían perro, no tenían campo, ni perro, ni chicos, pero se compraban 4x4 color negra. Entonces, viste, no, esto es lo que tenemos que entender. Si queremos una sociedad, sí, más justa, porque además lo que los políticos no explican es la asociación que existe entre la corrupción, ¿sí?, y la inequidad distributiva. Ahora hablan elocuente respecto a eso. Néstor Timerman estaba presente ahí en casa, ¿cómo se llama el encuestador famoso del kirchnerista muy Artemio López? Artemio López, algunos tuiteros cagan unas chicas y bueno, había bastante gente. Y en un momento, cuando hablamos de la corrupción, que en aquel momento tenía que ver con Escanca, alguna cosa acá, lo que dice Héctor Timerman, y asintieron, es la corrupción es una preocupación de las señoras gordas de la Recoleta. ¿Cómo La corrupción es una preocupación de las señoras gordas de la Recoleta. Sí, pero el problema es que le afecta a las señoras pobres de La Matanza que viven exactamente. Porque estás usando la plata de uno que fue ministro. ¿No te imaginas qué hubiera pasado si en la época de... Solamente porque yo me olvido, ¿qué hubiera pasado con la tragedia de 11 si los entes reguladores hubieran funcionado correctamente? No pasaba. Solamente eso. Ahora hay una respuesta en la elección. Ahí voy, Carlos, ahí voy. Ahí voy y vuelvo con la placa también de los testigos. Permíteme. Lo escucho a Hugo, a Néstor y lo quiero escuchar a Santoro. Tenemos un Santoro alicaído. Callado. Está callado. Tiene gripe. Está rojo. Está gripado. Vamos a darle el derecho. No, digo. Dale, Hugo, dale. Sin entrar en el terreno de la ciencia política, que Graciela, por supuesto, maneja mucho mejor que yo, me permito disentir con ella. Yo creo que quizás las mediciones, y no las discuto, den que el tema de la corrupción no es por ahí el tema prioritario. No es el tema prioritario por ahí en la definición electoral de un elector. Puede ser. Pero yo creo que enfocado desde un poco más arriba, que es el tema de la justicia, sí hay una preocupación de buena parte de la sociedad. Y recuerden ustedes, independientemente del gobierno de turno, recuerden ustedes un montón de marchas de hace 5, 7, 8 años, con el caso de Nisman y otros casos vinculados a la justicia, a veces no necesariamente a la corrupción, pero sí a la justicia. Y creo que interpretado como un tema más de la justicia pendiente, el tema de la corrupción sí sigue interesando a buena parte. Yo no dije eso. Yo no dije que a la sociedad no le importe la justicia. Y fíjate la plaza del otro día, donde el eje convocante fue República y Justicia. A eso quería. Ahora te digo que en términos de voto relativo, y de motivación relativa y de valores relativos, cuando vos tenés deterioro económico, el roba pero hacen funciona absoluta y totalmente. Podríamos destacar para el costado. Graciela, podríamos destacar que los dos candidatos, tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof, entre otras cosas, entiendo que fueron seleccionados o elegidos, o que tienen para exhibir que ninguno de los dos tienen causas judiciales abiertas, que no es un dato menor. Seguramente cuando el kirchnerismo intentó jugar, por más de que Aníbal Fernández... sí. Bueno, digo, la imagen de Aníbal Fernández, ¿sí? Era, digamos, no es la de Alberto Fernández o la de Kicillof. No, pero ahí jugaron otras cosas también que no... A ver, Néstor... A mí lo que me preocupaba es ese diagnóstico de Laura Alonso, porque significa... A ver, ponelo de vuelta, esperá que no lo había dado. Ahora vuelvo con los testigos protegidos. Estos años, dice Laura Alonso, hemos construido una justicia independiente. Puede decir eso. Y volver atrás es que el esfuerzo que hemos hecho por descubrir la corrupción y juzgarla
se puede caer como un castillo de naipes. Sí, Néstor. a mí lo que me parece es un conformismo alarmante eso, porque este mismo año, no nos remontemos mucho, Sí. salió la absolución de Menem en la causa Armas, pero no porque lo declaren inocente, porque pasaron más de 25 años. Claro. La causa El promedio de resolución de las causas de corrupción en Comodoro Pi tiene un promedio de resolución de entre 10 y 15 Entonces, años. si creemos que eso es un buen funcionamiento de la justicia, No, Y el Perdón, correo- teoría de y el intervención tema correo- en la causa penal más importante de la Argentina, que es la de la causa AMIA, en la casa de encubrimiento, Angelici entró por la ventana 6 horas antes y cambió lo que tenían que decir quienes habían estado trabajando en eso, que fue la unidad fiscal AMIA, y cambió todo y terminaron Y vayamos liberando del otro o me lado. acuerdo de otro caso, efectivamente fueron corruptos. el de los DNI famosos de Siemens. Sí. Se removió toda la cúpula de Siemens en Alemania, toda la Argentina, más que confesión de parte imposible. Sí. Sí. No pasó Todavía nada. tiene A ver, sentencia. Leandro, Yo creo que la sociedad ya se dio cuenta que no se divide el escenario político entre buenos y malos. Tenés Es entre malos y malos. No, yo creo que hay gente buena en los dos lugares. No, Javier Levinas, no puede decir eso, Gaby, porque eso puede desacreditar la legitimidad del sistema democrático. O sea, hay gente buena y gente noble en ambos espacios políticos. No, se encargan los políticos de desacreditar. No, pero bueno, los periodistas es a veces cierto. también cuando hacemos una simplificación, un esquematismo para generar impacto, a veces cometemos errores. O sea, yo no creo que ni que todos los que están con Macri sean corruptos, ni manipulan a la justicia, ni del otro lado. No, me parece que esto creo que es una madurez hay cierta madurez de la sociedad en este sentido. Yo sí creo, digamos, que evidentemente la justicia es uno de los poderes más corrompidos de la democracia desde el menemismo hasta acá. Y seguramente la política ha metido la cola y seguramente muchos de esos muchachos viven por encima de sus capacidades. Porque Graciela hacía referencia a los políticos que tenían 50 metros cuadrados. Bueno, y cuando uno ve cómo viven algunos jueces federales, sí, che, hermano, pará, ¿cómo vivís de esta manera con 250.000 pesos de También sueldo? algunos empresarios, Y algunos empresarios. Entonces, sí creo que es un desafío de la democracia que sin duda, digamos, es uno de los poderes más importantes, digamos, porque si falla la justicia, falla todo. La gente tiende a sospechar de todo. Ahora, con la pobreza. ¿Cómo controlás a la política sin la justicia? ¿Cómo Pero, Gaby, hablas? con la pobreza y la deuda de, digamos, que la justicia tiene con la sociedad, deben de ser las falencias más fuertes de la democracia. Ellos, vos sabés que ellos se hablan a sí mismos como si fuesen una corporación, hablan de la familia judicial, Sí, tienen ¿no? comportamientos monárquicos los tipos. De verdad. O sea, vos para entrar a la justicia tenés que ser familiar de algún juez o de algún fiscal de cámara, si no es muy difícil, no pagan impuestos a las ganancias, tienen prerrogativas increíbles. Bueno, el manejo hasta presupuestario de parte de la justicia no blinda ningún tipo de transparencia. A eso había apuntado Carrillo en más de una oportunidad también, ¿no es cierto? Tenés un consejo de la magistratura que está diseñado de manera tal de que en vez de que controle la justicia, ¿sí? La política controla, ¿me entendés? A través de la estructura que tiene. Y ellos mismos, porque los abogados ponen, por ejemplo, Pero consejeros claro, de la magistratura así con es. una lógica absolutamente corporativa. Es increíble lo que sucede en la Argentina. Sí, pero deben ser 2 contra 20, no me acuerdo los números. Sí, pero tienen en todo. Lo que domina es la parte de Congreso. En el Pero bueno, eso me parece que es una asignatura pendiente de la democracia, digamos, hay que meter obviamente luces ahí y creo que debería ser parte de un acuerdo de Estado. Venimos charlando en estos mediodías mucho de la seguridad jurídica y cómo impactan los inversores. Después le voy a preguntar seguramente a Alejandro y a Lorenzo esto que están escuchando, porque los veo que miran atentamente y muchos del otro lado es decir, ¿cómo van a venir inversiones a la Argentina si este es el escenario? Si entre otras cosas, más allá de no ser un escenario atractivo desde el punto de vista económico, tampoco hay mucha seguridad jurídica. Hay dos partes por la seguridad, donde la seguridad jurídica se distorsiona. Una es que los jueces no son confiables, pero la segunda parte es que te cambian la regla de juego en la mitad del partido 6 veces por día. Es decir, no es que vos acá hoy tenés una ley, mañana tenés otra. Es la peor cambian combinación. la relación. Cerrame este tema que me voy a la economía. ¿Se acuerdan cuando en Argentina, hace unos años, muchos años, las multas de tránsito no las pagaba nadie? Y uno iba tranquilo y, viste, total, no pasa nada. Esto era más o menos así en la Argentina. Y cuando se empezaron a endurecer, te cuidás 3 veces lo que te cuidabas, ¿no? De la velocidad, de esto, del otro. Bueno, tenemos que llegar a este acuerdo político. Digo, hay temas que en la Argentina no podemos seguir con cada cambio de gobierno yendo de blanco a negro. Realmente, lo que hace que una sociedad avance son algunos pisos y estándares mínimos de discusión. Entonces, yo soy auspicioso en cuanto al futuro de todos estos temas, que van a ser trabajosos, que van a ser difíciles, pero creo que incluso la sociedad moderna, la información que hoy circula, que hace 10 años no existía un teléfono celular, el nivel de información que tenemos digitalizada,
hace que la discusión de estos temas va a ser más permanente, a veces es tediosa, pero sin duda involucra a la sociedad. Eso a largo plazo va a ser que Nos haya metemos en la consensos economía. básicos. Claudio, llegó el Fondo Monetario Internacional. Hace minutos terminó la reunión entre el viceministro de Economía, Sebastián Katz, flamante viceministro de Economía, y de la delegación del FMI, que digamos que estuvo auspiciada o comandada por Alejandro Werner y Roberto Cardarelli ahí en el Palacio de Hacienda. Todavía no trascendió de qué, digamos, que si hubo alguna definición. Lo cierto es que me cuentan desde Hacienda que hubo un monitoreo al detalle de los números fiscales justamente de la Argentina al segundo trimestre, pero poco importa porque seguramente esos números se pudieron haber cumplido, pero hay muchas preguntas sobre las medidas que tomó el gobierno en las últimas semanas, del desvío fiscal que presuntamente tiene justamente la Argentina de cara al futuro, y también preguntas políticas sobre la situación después de las Te hago una elecciones. pregunta. ¿Cómo vinieron de equipaje? No, ¿Trajeron? No. Me parece que es lo único que vamos a estar mirando. Es que te digo, digamos, la versión que hay en este momento en el mercado, a la tarde se van a encontrar en el Banco Central con las autoridades del Banco Central la misma misión. Pero a la tarde no ven también al equipo económico de Alberto Fernández. Sí, sí. Alberto Fernández no va a ir. ¿Hay algún trascendido que puede llegar a presentarse Alberto Fernández? En principio es con Guillermo Nielsen y con Todesca. Cecilia Todesca. Bien. Digamos, Bien. que ya estuvieron Esto es lo que dijo el Fondo Monetario Internacional, y ahora indago un poco más en la mesa si saben cómo vinieron, si vinieron con mochila, carrión, como se llama la valija chiquitita, o la valija grande, porque me parece que lo más importante, más allá de la mirada del fondo, es si van a hacer el desembolso. Ahora yo te voy a contar. El equipo se reunirá con ¿Qué las se autoridades sabe? argentinas para analizar las recientes acontecimientos económicos y financieros y los planes de política del gobierno firmado Fondo Monetario Internacional, que escriben con un nivel de generalidad Claro, eso es muy tremenda, ¿no? Eso es muy escueto y no dice nada. Lo que podemos decir es que la intención del FMI es, una vez que esta misión pase, termine las reuniones, se va a volver a Washington y allí van a elevar los números a lo que llama el board, el directorio del Fondo Monetario, y hay que ver cuánto tiempo se toman para aprobar eventualmente estos 5.400 millones de dólares. Hay mucha, digamos, intranquilidad incluso dentro del gobierno, ni hablar en el mercado, porque podrían tomarse todo el tiempo del mundo de acá hasta octubre. Acá está la reunión, mirá, ahí está la reunión del sábado, se lo ve a Santeris. Sí, yo la vi. Ahí fue una reunión mixta, hay gente, ahí está Sanleris, está Cañonero, que es el vice del Sanleris Banco Central. tenía muy cerquita el control remoto del aire acondicionado. Se ve que era el que manejaba un poco el clima. Se ve, entiendo que es eso, ¿no? Sí. Es el control del aire acondicionado. La Cunza, se ve a la Cunza. a su izquierda Katz. Sí. Y de acá, de este lado, tenemos a los tres enviados del fondo, Cardarelli, Werner y este hombre. Claro, los productores me dicen que si la reunión se iba complicando, le tiras calefacción. Esta reunión, y que, Facu, pero esta ahí vuelvo a la reunión fue el mesa. sábado. Esta fue el sábado. Fue el sábado mientras la gente se movilizaba en la plaza. Fíjate que se ve la Casa Rosada en la Claro. punta, ¿no? Y fue tipo 6:30 de la tarde en el mismo momento en que empezaban los cánticos de Sí. apoyo al No es gobierno. necesario mostrarle semejante austeridad al fondo apenas poniendo una jarrita de agua, ¿no? Estamos como acá, Haberle servido algo. Lorenzo, ¿ves positiva la reunión del fondo? ¿Cómo vinieron de equipaje? No lo sé, pero sí, lo importante es si se va a efectivizar o no efectivizar. ¿Qué crees? Mirá, la realidad es que cuando uno le preguntás las medidas fiscales, el costo fiscal, se va a cumplir con esta meta fiscal de equilibrio primario, yo creo que todavía hay chances, con un margen muy acotado, pero hay chances de cumplirlo. Bueno, el Banco Central va a tratar de explicar también la meta monetaria, esto de que no crezca la base monetaria este año, la va a tratar de explicar y creo que se va con alguna probabilidad a cumplir. Ahora, ya no pasa por ahí. La pregunta es si la Argentina tiene capacidad de repago. Eso es lo que en última instancia va a destrabar o no un nuevo desembolso. Porque Explicarle a la gente qué es capacidad de repago. capacidad de repago es que realmente puedan repagar. Digo, voy a poner 5.400 millones en un país que puede devolverme la plata o no puede devolverme la plata. Hoy esa es la discusión. Y eso pasa más allá de ¿Tiene capacidad cumplir. de repago? Te la hago yo la pregunta. Yo creo que el Fondo Monetario, los técnicos ya habían dicho que la deuda argentina es sostenible con baja probabilidad de ocurrencia. Ya se estaban atajando antes. Pero yo no- Esto era antes del salto cambiario que elevó lamentablemente el ratio deuda-producto, se lo empeoró. Y además, antes de que el riesgo país pase de 900 puntos a casi el doble. Claro. Entonces, si ya antes era con baja probabilidad de ocurrencia, ahora
o con poca probabilidad. No sé qué palabra queda y cuál es el problema de esa palabra. Perdón, la preocupación no es si pueden pagar o no pueden pagar. Saben que no pueden pagar. La preocupación es si pueden hacer un buen dibujo. No pasa por el dibujo. A ver, no pasa por el dibujo. Voy a Alejandro y a Néstor. dale. Totalmente. Sí, Lo saben. que uno puede analizar ahora no es un poco el déjà vu. Vos decías quién tiene el control del aire. Bueno, yo creo que el control ese lo tiene el Fondo Monetario, no en este caso el equipo económico. Hay un déjà vu de las 90, del año 2000, donde había un desembolso del fondo que siempre fue cuestionado, ¿no? Yo supongo que acá también hay un apoyo político muy fuerte del gobierno de Trump y es probable que este desembolso venga. Lo tremendo es estar en una situación como la actual, donde la economía está completamente desestructurada y tenemos 3, 4 meses o 2 meses hasta una elección y después la posesión de el cambio de mando, donde todo indicaría que el gobierno no va a seguir. A ver, el fondo analiza, decía recién Claudio, las medidas que el gobierno tomó. Evidentemente el fondo entiende que esas medidas no fueron las más adecuadas. Lógicamente esas medidas rompen el acuerdo. Fíjense lo que dijo la CUNSA. El tipo de cambio real está por encima de su valor de equilibrio. Ahora alguien me lo explica. Es el mayor de los últimos 12 años, equivalente al 2007. La elección no es excusa para arriesgar la estabilidad. Néstor. Esa es la foto. Después de la última devaluación, el tipo de cambio de equilibrio es el tipo de cambio que te permite exportar con cierta competitividad y evitar una avalancha de importación. La película depende de la inflación. Este tipo de cambio hoy es 57. Siempre que terminamos hablando de economía, de una u otra manera terminamos en la inflación. Es que la inflación es el cáncer de la Argentina. Nosotros vivimos en un mundo donde de 180 países hay 20 con inflación de 2 dígitos. La Argentina debe estar en el cuarto o quinto puesto, puede estar en el podio incluso, con este 50%. Y vivís en un mundo de bajas inflaciones, pero antes te acordás que había que hablar de Japón, de Suiza, hoy tenés que hablar de Uruguay, de Chile, ¿por qué la Argentina no sale de Bolivia, pero incluso salvo Venezuela. ¿Y por qué la Argentina no sale de eso? Porque tiene una estructura mental donde no hay recién decíamos, no hay una demanda social contra la corrupción. No hay una demanda social de no tener inflación, sino de tratar de empatarle o si podemos ganar. Es decir, estamos acá en el 40 años, 2019, sabemos que dentro de 20 años va a haber inflación. No necesariamente. Con lo cual hay países que, un montón de países. Pero déjame hacer un aporte, digo, no creo que sea un tema social la inflación, es un problema económico de mucha data y que el gobierno... No es social, no es un problema social. Crucial. Para mí es la madre de los problemas. No, es crucial porque creo que también el gobierno soslayó este problema y pensó que lo iba a solucionar como al crecimiento, como a los problemas externos que había. Entonces es un problema crucial que no se le ha dado la importancia suficiente. Creo que el gobierno lo encaró mal, creo que no tiene en claro cómo se forman los precios en la Argentina y lo que sí tengo claro que los objetivos del Fondo Monetario Internacional respecto a lo que le va a pedir a la Argentina no son los mismos que debería tener un gobierno que quiere ganar una elección. ¿Qué quiero decir con eso? Tal vez el problema del fondo va a ser que incumpla los objetivos fiscales. A ver, venía acá que muestro a la CUNSA hablando justamente... Y no ese es el problema que hoy debería apuntar el gobierno, y le doy a Santoro ganar una elección. No sirve tener reservas en el Banco Central y $1 como un barrilete. No sirve tener reservas en el Central y $1 como un barrilete. Lo que pasa es que el valor del dólar ya no depende de la CUNSA. Ya no depende. Y la verdad que no, porque el gobierno no tomó ninguna medida que dé algún tipo de certidumbre sobre el tipo de cambio. Ojo. ¿Quién te dice que el dólar... La inflación en que el dólar hoy está en 57 y mañana está en 65? Ahora, con lo que dice arriba, Facundo está diciendo, no sirve... 6 días de estabilidad, Claudio. Bueno, pero a ver un segundo. Sí. Y porque vos tenés alta inflación y además lo que tenés es una salida de capitales continua que justamente le mete presión sobre el tipo de cambio. Pero entonces, si no se toma medidas... Traduciendo a la CUNSA, primero lo que dijo en la primera placa es que el dólar está alto. Sí. Tipo de cambio, el dólar está alto. Ayer Alberto Fernández dijo que el dólar debería estar en 51. Bueno, la CUNSA va en el mismo camino, que está alto. Después lo que dice ahí, no sirve tener reservas en el Banco Central y $1 como un barrilete. Lo que está diciendo es que usaría la reserva para controlar al dólar. Totalmente. Pero esto no fue lo que pasó.
Claro. Están Pero usando. si eso es lo- Graciela, están usando. Graciela, Claro. la están pero- usando, ¿no? pero Pero hay es lo- pocas pero es lo que reservas. pasó Por eso se durante el frenó en gobierno 55. anterior. A ver, de a uno. Claro. Esto fue lo que pasó, perdón, esto fue lo que pasó en el gobierno anterior y es lo que pasa ahora, seguramente. Pero es lo que pasó justamente durante el gobierno, la segunda etapa del gobierno de Cristina. A ver, prepárate, Claudio, ¿qué cantidad de reservas usó el gobierno? El dato de qué cantidad de reservas usó desde aquel viernes supuestamente hiperpositivo. Desde previo las a PASO para acá. Sí, del viernes previo a las PASO. Ahora voy con ese dato. Yo primero creo que en el corto plazo veo difícil que el Fondo Monetario le suelte la mano a Macri porque son corresponsables de este desastre. Porque los dos se juntaron alrededor de una mesa y decidieron habilitar la posibilidad de que parte de las reservas del Banco Central se utilicen para estabilizar el tipo de cambio, cosa que no estaba permitida en los estatutos del fondo. Primer punto. Segundo, ¿cuál es la discusión de fondo? Porque si no nos salimos mal. Modelo de desarrollo de la Argentina. Acá hay que discutir un modelo de desarrollo productivo de la Argentina, cuál es el perfil exportador, cómo generamos dólares comerciales genuinos, cómo evitamos la fuga de capitales. La estructura productiva de la Argentina es una estructura productiva desequilibrada. Y este es el meollo, el nudo gordiano de nuestra economía. Facundo, entonces acá lo que hay que ver es, por ejemplo, cómo recomponemos reservas, pero con dólares reales. Porque el problema de estas reservas es que en realidad son hijas del endeudamiento externo. Entonces todo es un juego contable de qué te entra y qué te sale. Y la vulnerabilidad de la economía argentina está todo el tiempo a flor de piel. Necesitamos acuerdo de largo plazo. La Argentina necesita repensar su matriz productiva. Esto es aburrido para discutir en televisión, a veces es difícil porque tenés que correrte el debate electoral, pero es el debate de fondo. Hoy cuando ¿Qué es rearmar la matriz productiva? y por ejemplo, cuando el compañero decía, bueno, Con a ver, una tasa 70. por eso, 65. por eso. ¿Cómo rearmar? Bueno, pero por eso ahí hay un punto donde nosotros tenemos que discutir, digamos, capacidad de repago de la Argentina. ¿Cómo, que esto, el planteo de Culfas, ha escrito hasta un libro, Matías, sobre este tema. Bueno, ¿cómo recuperamos la capacidad exportadora de la Argentina para producir dólares reales, para agarpar la deuda y para que no poder sea reindustrializar? una exportación solamente del campo. Bueno, por Que eso. algún día finalmente El las perfil- pymes puedan volver a El perfil, termino con, cierro con esto. Creo que hay una clave ahí en el tipo de, a ver, hay que recrear un mercado de capitales. Necesitamos ordenar y orientar el ahorro interno hacia la inversión y la producción. Necesitamos que el Estado juegue un rol asociado con el sector privado de planificación de la economía. Yo recuerdo cuando Macri asumió, ¿vos te acordás que asumió con la foto de Frigerio y de Frondizi, diciendo que tenía una mirada desarrollista, industrialista? Bueno, nada de eso sucedió porque esas ideas perdieron en función de la idea de la capitalización financiera, que fue lo que terminó primando. Creo que la Argentina necesita un pacto social donde, obviamente, los sectores productivos, la fuerza del trabajo y los partidos políticos se tienen que sentar alrededor de una mesa y definir un proyecto y un modelo de desarrollo para los próximos 20 años. Hasta que no resolvamos esto, no resolvemos la inflación, no resolvemos la redistribución del ingreso, no resolvemos la creación del empleo. Esto es lo que hay que discutir y habrá que construir un espacio e instituciones para que esto se dé de manera articulada. No, estoy de acuerdo, pero agregaría otro sector menos mencionado, que es que la Argentina tiene un déficit estructural en el Estado, que todavía no hubo un acuerdo cómo financiarlo. Nosotros venimos hace 3 años con 30.000 millones de dólares de déficit que se cubrieron con endeudamiento. Antes se cubrieron con emisiones, esta vez con endeudamiento y emisiones, las dos cosas. Y el fondo, en realidad, ya desembolsó de los 57.000 millones, 51.000 más o menos. O sea, este acuerdo ya está terminando. El problema es que hay que empezar a repagarlo dentro de 2 años, en 2021. Y el fondo no te presta para que hagas un modelo de desarrollo ni cambio. El fondo presta para que puedas pagarles a los acreedores. A los bonistas El año privados. pasado y este año vinieron casi 60.000 millones de dólares, o sea, 30.000 millones por año. El año que viene eso se corta. Llegaste al límite de la tarjeta de crédito, te la suspenden. Hay que pagar 20.000 millones. Si volvés a los mercados podés renovarlo, pagar los intereses y eso se patea para adelante, que es lo que hacen todos los países. El problema es que hay tal desconfianza, es que nadie está seguro de eso y se habla de default livianamente por aquella tragedia que tuvimos a fin de 2001 cuando se declaró el default en el Congreso tirando papelitos, como diciéndole al mundo, jaja, miren, no le vamos a pagar nada. No hay ese escenario hoy. Eso te saca 15 años del crédito. ¿Qué es lo que le pasó a la Argentina? ¿Hay un escenario de default? Mira, puede haberlo o puede que no, depende de las decisiones políticas que tomes.
En la situación a fin de 2001 era mucho más complicada porque la convertibilidad no avanzaba más. Cierro con vos y voy acá un minutito. Este tema que es estructural, que plantea Sibona, no solamente el gasto público es excesivo en términos relativos, sino que acaba de salir una investigación del Banco Mundial, del BID, donde demuestra, es un estudio comparado sobre distintos países. Argentina tiene el mayor nivel de gasto ineficiente del Estado. Esto es lo terrible. No solamente se gasta mucho. La tasa de inversión más baja también. Exactamente. Ojo, que el sector privado no pone, hermano. Si sobre esto no se trabajan. Las condiciones para poner. Claro, Sí, pero el sector privado. Hay una lógica del sector privado que cuando acumulan fugan al exterior. A ver, los 400.000 millones de dólares que están en el exterior. Es estructural, pero hay que atajarlo alguna vez. Obvio, porque pero eso tiene que ver hay con como un confianza. discurso instalado de hay mucho gasto público. Pero hay otro problema. La contrapartida de esto es la tasa de inversión, que tendría que estar en 23, 24 puntos del producto. Y está en 19 hoy. Ya sé, pero hay algo ahí que no se trabaja mucho, digamos, en la discusión política argentina, que es el rol del sector privado. Algunas veces se ha planteado la ausencia de una burguesía nacional, con vocación emprendedora, etcétera, y cómo el Estado se tiene que asociar con el sector privado para que parte del excedente económico se reinvierta en la Argentina. Para eso hay que modificar, por ejemplo, la matriz tributaria. Hay que incentivar la reinversión. Pero digo, nosotros como cultura política, como cultura política, tenemos mucho más asumido que el Estado gasta mucho a que los privados deberían invertir más de lo que están invirtiendo. Pero déjame. Yo creo que no forma parte de los debates públicos. Pero no forma parte de los debates públicos el rol del capital del sector privado a la hora de ponerle el hombro al país. Leandro, dice algo que es cierto. Vos tenés razón, absolutamente, pero el capital es egoísta. El Estado no es egoísta, es solidario. Esta es la enorme diferencia. Claro. Entonces, el Estado tiene que hacer, ¿entendés? Lo que no hace el sector privado, ¿Qué pasa en otros países? naturalmente. No, pero espera que acá pero la empresa funciona, entonces no hay este problema. Déjame decirte, no te hace falta un Estado que asuma un rol, digamos, supletorio del sector privado, porque tenés estabilidad, porque hay condiciones. Y en ese sentido, yo aplaudí realmente cuando el gobierno hace un primer diagnóstico, que lo hace a medias, pero una de las cosas que plantea es el tema cultural. Acá tenemos que producir un cambio cultural en el país. Y yo aplaudí y sigo aplaudiendo porque creo que esto es totalmente cierto. El tema de la seguridad jurídica no se resuelve solamente con leyes, no hace falta leyes, hace falta una cultura del sometimiento a la ley. Macri no intentó... depende de qué leyes estén. No, en general la reforma tributaria de Macri no intentó ese cambio cultural. Facundo, la reforma tributaria de Macri en la primer parte de su gobierno fue profundamente regresiva. Preguntale acá a cualquiera que estudie economía. O sea, eliminaron o redujeron bienes personales, ganancias, han descontado ganancias a partir... Con pala le bajaron, es una cosa de locura. Para mí, vos tenés que incentivar, cierro con esto, tenés que incentivar a partir del sistema tributario la posibilidad de que parte de ese excedente económico quede en la Argentina. Cuando vos, por ejemplo, otra locura, y no es solamente culpa de este gobierno, podemos ir para atrás, digamos, ¿no? El festival de impunidad con los blanqueos. Sí. Bueno, hermano... A ver, obviamente, si vos sabés, en definitiva, que cada 10 años vas a tener un blanqueo... ¿Para qué vas a blanquearlo antes? Claro. Pero a ver, ¿para qué lo vas a traer? Si vos le das al tipo la posibilidad de blanquear, por lo menos que esa guita no le exteriorice qué fue lo que sucedió, que la tenga que traer. Claro. Que la tenga que traer y que le invierta. Sí, a ver, primero la reforma tributaria terminó quedando postergada porque por lo menos los impuestos distorsivos para la producción que había... Bueno, lo vamos a sacar este año y después se pusieron y ahora no sabemos cuándo, obviamente con mucha necesidad fiscal, con un acuerdo que tambalea con el fondo, no se aplicó en la práctica. Y sí es cierto, se trató de bajar algunos impuestos distorsivos que quedó en la nada, pero sí es cierto que no fue progresista, o sea, no fue progresiva, no fue que se redujeron algunos impuestos que taxan más a los que tienen más altos ingresos y bueno, ahí corres un riesgo porque eso es plata que el Estado no tiene en un contexto en que todavía la Argentina lamentablemente tiene mucha pobreza. Hugo y Alejandro, dale. Lo que estamos planteando, y creo que estamos todos de acuerdo, es cómo mejorar las condiciones de competitividad para que el capital privado, en vez de irse para afuera, cuando cíclicamente en Argentina ocurre, se quede. Bien, eso requiere un acuerdo político. En aquel momento, cuando se trató en la reforma tributaria que nuestro gobierno impulsó... Pero estamos lejos de un acuerdo político. Bueno, pero tenemos que ponernos estamos en una época electoral. Es el momento de conversar sobre acuerdos políticos. Pero ¿te parece? Hay que hacer un pacto de gobernabilidad que incluya... No, Facundo, pero esa es una de las cosas que tenemos que cambiar en la Argentina. Tiene que haber, de verdad... Traete a la época electoral del 2015 las cosas que han prometido, tanto Macri como Scioli. Pero yo te quiero sacar, por un minuto, te quiero sacar de la palabra promesa. Yo te digo que los argentinos tenemos que exigirle, y ahora me pongo como ciudadano un minuto, a nuestros dirigentes políticos
que logren ciertos acuerdos. Después hay discusiones sobre modelo de país, sobre medidas concretas, y es sano que las haya. Pero hay acuerdos que no pueden no seguir existiendo. Y hoy tenés una situación favorable para ese acuerdo. Porque, por ejemplo, tenés mayoría de provincias con superávit fiscal y muchas intendencias con superávit fiscal. Entonces, hay en algunas cuestiones un terreno más fértil que en otros momentos para que empecemos a discutir en serio estos acuerdos. Ahí le doy a Alejandro, pero me voy a esta placa que preparó Claudio que muestra